Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver distintos temas sobre el módulo 19 de dinámica. Esta es la correspondiente a la sesión número 5 de dicho módulo. Entonces es muy importante que tengas a la mano tu calculadora, tus preguntas, lápiz, borrador, lo que necesites para poder iniciar. Vamos a ir por temas. El video va a estar un poco extenso a lo mejor, pero son distintos temas. Entonces ves un pequeño tema, puedes resolver otro pequeño tema y hay que resolver los reactivos que yo te comente para que me los puedas mandar. Es muy importante que me los mandes pues para ver qué fue lo que se entendió, que a lo mejor no se entendió, en dónde tenemos problemas, etcétera. Muy bien, puedes juntarte con tus demás compañeros para pues discutir, para poder checar procedimientos, para ver cómo lo hizo alguien, si se comparar resultados, comparar con procedimientos, entre otros. Muy bien, entonces iniciamos con el primer tema, que es razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Este tema ya lo habíamos visualizado con anterioridad y dijimos que hay tres funciones: el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa; el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa; y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto ya lo habíamos visualizado antes, entonces es muy importante que si no recuerdan mucho de esto, porque vamos a retomar esa parte, que era identificar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces esto lo vamos a aplicar aquí, pero ya ahora sí a resolver problemas. Muy bien, entonces sin más por el momento nos vamos al problema número 1, que dice: una persona observa la parte alta de un edificio a un ángulo de 57 grados. Si la persona mide 1.72 metros y está ubicada a 18 metros de la base del edificio, ¿cuál es la altura del edificio? Muy bien, entonces vamos a hacer el pequeño dibujo, que aquí está una persona y aquí está un edificio, ¿verdad? En esta parte. Ahora me dice, ¿qué me está diciendo el problema? Una persona observa la parte alta de un edificio a un ángulo de 57 grados. Es decir, esta es su cabeza, pues aquí tiene los ojos, entonces está observando la parte alta, está observando hacia acá. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo lo hace? Con un ángulo de 57 grados. Entonces aquí le vamos a poner esta raya y aquí es de 57 grados. Y luego me dice, si la persona mide 1.72 metros, aquí le voy a poner 1.72 metros, que es lo que mide la persona, y está ubicada a 18 metros de la base del edificio, es decir, la distancia entre la persona y el edificio es de 18 metros. Muy bien. ¿Cuál es la altura del edificio? Les están preguntando o nos están preguntando esto, ¿no? ¿Cuál es la altura de todo el edificio? Muy bien. Lo primero que tenemos que observar es ver cuál es el ángulo que nos están dando, y nos están dando este ángulo que es de 57. Ya sabes cómo identificar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa de un ángulo. Entonces, este es el ángulo que nos están dando, este que viene siendo el cateto opuesto, porque es el contrario, el que no toca. Y este es el cateto adyacente, que es el que sí toca, y pues el lado en diagonal o el más largo es la hipotenusa. Aquí lo puse simplificado: cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Muy bien. Ahora, tenemos que investigar, con base en nuestras funciones trigonométricas, una función que nos relacione un lado conocido y el lado que queremos conocer. ¿Cuál es el lado conocido? El cateto adyacente, ¿verdad? Que es 18 metros. ¿Y cuál es el lado cuál es el lado que queremos conocer? El cateto opuesto, ¿verdad? Porque queremos conocer la altura del edificio. Entonces, este es el que queremos conocer y este es el que conocemos. ¿Qué función nos relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto? Pues si observamos, solamente la tangente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está el cateto adyacente y el cateto opuesto, que son lo que yo necesito. Esta no puedo y esta tampoco, porque tiene hipotenusa, que es algo que yo desconozco completamente. Muy bien. Entonces voy a poner aquí tangente. Y ya no voy a poner tangente del ángulo, ahora voy a poner tangente de 57. Es igual al cateto opuesto, que ¿cuánto vale? ¿Quién sabe? Que es de hecho el que quiero conocer. Entre el cateto adyacente, que vale 18. Ahora tenemos que despejar esta función para que esté despejada para el cateto opuesto. El 18, ¿qué está haciendo con el cateto opuesto? Dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Con lo contrario, que es multiplicando. Entonces sería 18 por tangente de 57 es igual a
cateto opuesto. Entonces en tu calculadora pones 18 por tangente de 57 y te da 27.71. Eso es igual al cateto opuesto. Y tú puedes decir, ok, la respuesta es 27.71. ¿Por qué no está entre las opciones de respuesta? Pues ahí te va. Lo que nosotros solamente calculamos, sí, fue el cateto opuesto, pero no todo este cateto opuesto. No toda la altura del edificio. Solamente fue de donde está observando la persona hacia la parte más alta del edificio. Es decir que 27.71 mide solamente de aquí hasta aquí. ¿Y cuánto mide este lado restante? O esta parte que nos falta. ¿Cuánto mide? Pues mide 1.72, que es la altura de la persona. Entonces, ¿cómo puedo calcular la altura total del edificio? Pues voy a sumar 27.71, que es la altura de aquí a aquí, que fue la que yo obtuve, más 1.72, que es la altura de la persona. Y esto nos da como respuesta 29.43. Y ahí sí tenemos la respuesta, que es el inciso B. Te puedes preguntar, ok, es 29.43, ¿por qué no me dio exacto el resultado? Pues nosotros cuando resolvimos la tangente de 57, o bueno, cuando hicimos esta multiplicación, no era 27.71, era 27.71 y muchos más decimales, pero solamente utilizamos 2 para pues no ser tampoco tan extenso el problema. Entonces no hay ningún problema si utilizas 2 decimales. Si te das cuenta, la variación va a ser muy mínima, muy pequeña. Entonces no va a ser algo como que digas, no me voy a dar cuenta cuál es el resultado. No. Entonces si te das cuenta, nomás varió una centésima, porque aquí es 43 y aquí es 44. ¿Sí? Entonces no te preocupes. Entonces la respuesta correcta ahí sería esa. ¿Sí? Muy bien. Espero haya quedado claro. Si no, puedes regresar el video las veces necesarias para poder seguir resolviendo. Muy bien. Nos vamos al siguiente problema que dice, calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 6.5 metros y se sabe que el ángulo de elevación del sol es de 45 grados. Muy bien. Voy a dibujar aquí un árbol que está proyectando una sombra. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, calcula la altura de un árbol. O sea, esto es lo que quiero conocer. ¿Cuánto es la altura del árbol? Que proyecta una sombra de 6.5 metros. Es decir, esto mide 6.5 metros porque es la sombra que está proyectando. Si se sabe que el ángulo de elevación del sol es de 45 grados. Muy bien. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Pues aquí, imagínate que aquí está el sol. Así se hace. Siempre recuerda que en este tipo de problemas siempre debe haber un triángulo rectángulo. Siempre. Entonces, el ángulo que nos están diciendo que es como es de elevación respecto al sol es este. Así que este mide 45 grados. Ahora, como ya conoces cuál es el ángulo que te están dando, debes de identificar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, ¿qué viene siendo este? Si este es el ángulo de referencia, este es cateto opuesto. Este es cateto adyacente y este lado en diagonal, el más largo, es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona un dato que conozco y el dato que quiero conocer? ¿Cuál es el dato que conozco? El cateto adyacente, que es de 6.5 metros. ¿Y qué lado o qué parte quiero conocer? Quiero conocer el cateto opuesto, que en este caso es la altura del árbol. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto? Pues la misma función en este caso, la tangente. Entonces voy a poner en esta fórmula tangente de 45 es igual a cateto opuesto, que es lo que quiero conocer porque desconozco cuánto vale, entre el cateto adyacente, que mide 6.5 metros. Recuerda que debemos de despejar nuestra fórmula. En este caso, el 6.5 metros se está dividiendo, va a pasar del otro lado, multiplicando. Entonces será 6.5 metros por tangente de 45, esto es igual al cateto opuesto. Y si multiplicamos 6.5 por tangente de 45 nos da 6.5 metros. Es decir que la altura del árbol es de 6.5 metros. Muy bien.
Ahora aquí vas a decir, ¿por qué no tuvimos que sumar alguna otra cantidad como en el pasado? Pues muy bien, porque aquí sí es al ras de piso. La persona estaba viendo desde su cabeza, por eso en el otro teníamos que sumar la altura de la persona, pero aquí es al ras de piso, entonces pues es lo que necesitamos para la altura en el caso de este árbol. Muy bien, excelente. Pasamos al siguiente problema, que nos da un triángulo. Nos dice, observa la siguiente figura. Me hago la figura rápidamente. Este es A, 9, 4. Este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Nos dice, observa la siguiente figura. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? El ángulo alfa es este. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto mide ese ángulo? Sencillo. Primero, tengo que identificar de este ángulo cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. ¿Por qué de este ángulo? Porque es el que me están preguntando. Entonces, este viene siendo el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Si todavía tienes problemas para esto, regrésate a tus apuntes del tema de también funciones trigonométricas, pero ahí es donde identificábamos los catetos. Muy bien. Ahora, aquí va. Tenemos que tener una función. Siempre en una función trigonométrica, te das cuenta, hay tres cosas. La función que es el seno, el coseno, la tangente y dos valores. Siempre debe de haber uno desconocido. Solamente no puede haber dos desconocidos, porque si hay dos valores desconocidos no podemos saber nada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos conocer? El ángulo, ¿verdad? Entonces, a fuerzas debemos de conocer los otros dos lados. ¿Por qué? Porque como ya desconocemos una cosa, lo otro lo debemos de conocer sí o sí. Muy bien. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona a este ángulo? Dos valores conocidos. ¿Qué es lo que conozco? Conozco el cateto adyacente y conozco la hipotenusa. Entonces, ¿qué función me relaciona esos dos valores conocidos? El coseno. Entonces voy a poner coseno del ángulo, porque pues no sé cuánto vale el ángulo, porque es lo que me están solicitando. Es igual al cateto adyacente, que vale 4, entre la hipotenusa, que vale 9. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Para conocer los ángulos, este de aquí, tenemos que utilizar lo contrario de las funciones. En tu calculadora hay unas funciones que se llaman, en el caso del seno, pues seno a la menos 1, en el caso de coseno, coseno a la menos 1, y en el caso de la tangente, tangente a la menos 1. Normalmente están exactamente en la misma parte de seno, coseno y tangente, pero están, en mi caso están en color amarillito. ¿Por qué? Porque le tengo que picar a la tecla Shift y luego le pico, por ejemplo, en el caso que sea seno, le pico así y ya aparece, no sé si se aprecia, seno a la menos 1. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta función nos ayuda para conocer ángulos. Muy bien. Entonces, si aquí tengo coseno, ¿cómo va a pasar del otro lado el coseno? Con lo contrario, que es coseno a la menos 1. Entonces quedaría, el ángulo es igual a coseno a la menos 1, ¿sí? Porque este coseno pasó del otro lado con su contrario, que es coseno a la menos 1 de 4 entre 9, ¿sí? Entonces, aquí te puedes preguntar, ¿puedo dividir el 4 entre 9 de una vez? Sí, no hay ningún problema, pero para que sea más exacto, lo hacemos en forma de división. Entonces ponemos en nuestra calculadora coseno a la menos 1, abro paréntesis para poner 4 entre 9, 4 entre 9 y cierro, ¿sí? No sé si se logra apreciar. Entonces esto le doy igual y me da 63.61, es decir que el ángulo mide 63.61 grados. Muy bien, entonces la respuesta correcta sería el inciso C, y este ángulo mide ahora 63.61 grados. Muy bien. Ahora nos pasamos al siguiente problema, porque es relativamente muy similar. Ya hay que borrar todo lo del cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, porque esto era solamente para este ángulo. Ahora nos dice,
observa la misma figura. ¿Cuánto mide el ángulo beta? Este es el ángulo beta, entonces para ese ángulo hay que obtener cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces este vendría siendo el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este es el hipotenusa. Recuerda que siempre debemos de tener solamente un valor desconocido. En este caso, ¿cuál va a ser el valor desconocido? El ángulo. Entonces es muy importante que los dos lados los conozcamos, ¿sí? Porque solamente debe haber un valor desconocido y ese va a ser en este caso el ángulo. Por lo tanto, los otros dos lados debemos de conocerlo. ¿Qué es lo que conocemos con respecto a este ángulo beta? El cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona a eso? Cateto opuesto, hipotenusa, el seno. Entonces voy a poner seno, ya sea del ángulo o seno de beta, porque en este caso el ángulo se llama beta, pero también puedes poner seno del ángulo, no hay ningún problema. Es igual al cateto opuesto, que vale 4, entre la hipotenusa, que vale 9. ¿Sí? Ahora, recuerda que queremos conocer el ángulo. Entonces este seno, ¿cómo va a pasar del otro lado? Con su contrario, que es seno a la menos 1. Entonces, beta es igual a seno a la menos 1 de 4 entre 9. Entonces pones en tu calculadora seno a la menos 1, abro paréntesis, de 4 entre 9 y me da 26.38. Entonces el ángulo beta mide 26.38 grados. Muy bien. Entonces ahí la respuesta sería el inciso A. Y ya ya no es beta. Ahora es 26.38. 26.38. Muy bien. Si te das cuenta, fue igualmente que el problema anterior, solamente que pues con otro ángulo. Ahora nos pasamos al siguiente problema, que dice: observa la misma figura. ¿Cuánto mide el lado A? Ahora debo de tomar el lado A. Ok, bueno, quiero saber cuánto mide el lado A. Bien, ahora ese va a ser mi valor desconocido, ¿verdad? Te puedes preguntar, ¿cuál ángulo debo de tomar como referencia? En este caso, como conocemos los dos, el que quieras. El que quieras. Normalmente solamente utilizamos uno porque nomás conocemos uno. Pero en este caso conoces los dos. Así que el que tú gustes utilizar. Yo voy a utilizar este de aquí, ¿sí? Entonces, como voy a tomar este ángulo de referencia, hay que tomar cateto opuesto y hacer de hipotenusa. Con este ángulo, este sería el cateto opuesto, este el cateto adyacente y este la hipotenusa. Muy bien. Recuerda que tú puedes tomar este de arriba y te va a salir la respuesta también sin ningún problema, ¿sí? Entonces, tengo que tomar una función trigonométrica que me relacione este lado y algún valor desconocido. En este caso conozco el cateto adyacente y la hipotenusa, así que pues también cualquier función trigonométrica, mientras tenga el cateto opuesto, no voy a tener ningún problema. En este caso voy a utilizar pues seno, ¿sí? Entonces voy a poner seno. ¿Y qué ángulo estamos tomando como referencia? Que no se te olvide. Por eso pusimos cateto opuesto y adyacente hipotenusa. Seno de 63.61 es igual al cateto opuesto, que vale, pues quién sabe cuánto vale el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que vale 9. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? El 9 está dividiendo, como va a pasar del otro lado, multiplicando. 9 por seno de 63.61 es igual al cateto opuesto. Si multiplicamos en nuestra calculadora eso, 9 por seno de 63.61 nos da 8.06. Y listo. Eso sería la respuesta para ese reactivo. Entonces te voy a solicitar a ti que resuelvas el siguiente pregunta, que dice: observa la siguiente figura. Es un nuevo triángulo que ahí tienes. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Luego dice: observa la misma figura. ¿Cuánto mide el lado C? Y vas a responder la última pregunta, que dice: en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 1 metro. ¿Cuánto mide el cateto opuesto al ángulo 63.61 grados? Muy bien, me tendrás que mandar tu procedimiento de esas 3 preguntas, ¿sí? Entonces espero que haya quedado claro. Si no crees que haya quedado muy claro, hay que revisarlo, porque aquí estoy dando todas las bases y el procedimiento para saber cómo se resuelve cada uno de ellas. Y si te das cuenta, son muy similares las preguntas a
a un triángulo igual, nomás que con otros valores. Muy bien. Entonces, nos vemos en el siguiente video del próximo tema. Gracias. Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver el tema de círculo unitario. Es muy importante que tengas todo tu material para poder avanzar en él. ¿Qué es el círculo unitario? El círculo unitario es una circunferencia o un círculo, en este caso, que su radio mide 1. ¿Sí? Eso es un círculo unitario. No es nada más. Que su radio mide 1. Entonces, con esta información nos vamos a ir al tema del círculo unitario y resolver las preguntas que vienen ahí. Nos dice, ¿cuál es el área del círculo unitario? Para esto es muy importante recordar la fórmula para calcular el área de un círculo, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área de un círculo. Entonces, sustituyendo valores, área es igual a pi y el radio vale 1, es decir, 1 al cuadrado. Entonces, sería pi por, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Y cuánto es pi por 1? Pi. Entonces la respuesta correcta ahí para ese inciso es el inciso A. El área del círculo unitario es pi. ¿Sí? Ahora, tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué no puse que pi valiera 3.1416 como es lo conocido? Pues muy bien, porque las opciones de respuesta no te está diciendo que desarrolles pi. Siempre que veas el término pi ahí, se dice que la respuesta está en términos de pi. ¿Qué es eso de en términos de pi? Pues de que pi no lo vamos a desarrollar, solamente vamos a desarrollar los números que estén ahí a un lado. En este caso, ¿cuál es el número? El radio. Por eso desarrollamos esto, que 1 al cuadrado es 1 y 1 por pi. Pues todo lo que multipliques por 1, ¿qué te da? Siempre lo mismo. Por eso 1 por pi, pues nos da pi. Y como las respuestas están en términos de pi, por eso no lo desarrollamos. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el perímetro del círculo unitario? Para calcular el perímetro o circunferencia del círculo se utiliza la fórmula pi por diámetro. Y antes de resolver esto, hay que ver la respuesta en términos de pi, si es decir que pi no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque todas las respuestas tienen pi. Muy bien, entonces la circunferencia es igual a pi y esto va a multiplicar al diámetro. ¿Cuánto mide el diámetro de este círculo? Muy bien, el radio va de un punto hacia la circunferencia, ¿sí? Y el radio pasa completo de un punto por el centro y luego pasas a otro punto. ¿Qué puedes observar aquí? Que el diámetro es la mitad, que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí o no? O lo podemos ver de otra forma. El diámetro es el doble del radio. ¿Por qué? Porque el radio es nomás una parte y el diámetro es completo, ¿sí? Así que de aquí a aquí mide 1 y de aquí a aquí pues también mide 1. Entonces, ¿cuánto mide todo completo? 2. Entonces sería... Para calcular la circunferencia o perímetro, su fórmula es pi por diámetro, entonces sería pi por 2. ¿Y cuánto es pi por 2? Pues 2pi. ¿Por qué? Porque recuerda que no estamos desarrollando pi. La respuesta debe estar en términos de pi. La respuesta correcta ya es el inciso B, que es 2pi. Muy bien. Nos pasamos a la siguiente parte del círculo unitario. ¿Para qué es esto del círculo unitario? Pues muy bien. De ahí se obtiene la siguiente conversión que te debes de aprender, que pi es igual a 180 grados, donde pi significa radianes y los 180 son grados. Entonces a ti te van a pedir que conviertas ya sea radianes a grados o grados a radianes. Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente pregunta que dice, un engrane de 1 metro de radio gira 35 grados. ¿Cuántos radianes giró? Pues para esto te debes de escribir la siguiente conversión, que es pi equivale a 180 grados. ¿Y qué información te están dando? Los grados, 35 grados. Entonces lo vas a poner abajo de los grados, que va a ser aquí, ¿verdad? Aquí vas a poner 35 grados y queremos conocer los radianes. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve como una regla de 3, no sé si la recuerdas, que multiplicas en diagonal y divides entre el faltante. Entonces sería 35 por 3.1416, que es lo que vale pi, y eso lo dividimos entre el faltante, que es 180. Pero en este caso no va a ser así. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en las opciones de respuesta todas están en términos de pi. ¿Qué quiere decir eso, que estén en términos de pi? Que pi no se multiplica, no se desarrolla. Entonces solamente lo vamos a expresar. Entonces, ¿cómo dijimos que se resuelve una regla de 3?
multiplicamos en diagonal, es decir, 35 por pi, pues 35 pi. Y eso se divide entre el faltante, que es 180. ¿Sí? Esta vendría siendo la respuesta. Y te puedes preguntar, pero es que esa respuesta no está ahí. Muy bien. Pues lo que sucede es que esta que tenemos en la parte de afuera es una fracción, ¿verdad? 35 entre 180. La tenemos que simplificar, así que tenemos que buscar un número que se pueda dividir arriba y abajo y el resultado sea entero. ¿Se puede dividir entre 2 los dos números? El 180 sí, porque nos da 90, pero el 35 no, porque nos da 17.5, y recuerda que la respuesta debe de ser de enteros. ¿Se puede dividir entre 3? Pues divide 35 entre 3 y nos da 11.66, entonces no se puede, porque recuerda que las respuestas son enteros. ¿Se puede dividir ambos entre 5? Sí, los dos números se pueden dividir entre 5. 35 entre 5 nos da 7 y 180 entre 5 nos da 36. Entonces esta respuesta sería 7 sobre 36 y no se nos olvide poner pi. Entonces la respuesta correcta ahí sería el inciso D. ¿Sí? Esto es en caso de que las respuestas estén en términos de pi. Si no estuvieran en términos de pi, solamente sería multiplicar en diagonal, que sería 35 por 3.1416, y eso lo dividimos entre el faltante, que es 180, y eso nos da 0.61. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que esto, solamente que esto está en términos de pi y esto está en términos decimales. Muy bien. Nos pasamos al siguiente problema, que ya de hecho ninguno está en términos de pi. Ya todas son preguntas en decimales. Entonces nos dice, convierte 82 grados en radianes. Pues voy a poner los grados abajo de los grados porque es lo que me están dando. 82 grados lo voy a poner aquí. Y quiero conocer radianes. ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicamos en diagonal y dividimos entre el faltante. ¿Cuál va a ser la diagonal aquí? Esta. 82 por 3.1416, y eso lo dividimos entre 180, que nos da 1.43. Entonces son 1.43 radianes. La respuesta ya es el inciso B. ¿Sí? Ahora nos vamos a la siguiente. Convierte 1.84 radianes en grados. ¿Qué me están dando? Radianes, pues lo voy a poner abajo de los radianes. 1.84 y me están pidiendo en grados. ¿Cómo se resuelve esto? Igual, multiplico en diagonal y divido entre el faltante, que es este caso, que vendría siendo 1.84 por 180, y eso lo voy a dividir entre pi, que vale 3.1416, y la respuesta es 105.42 grados, ¿verdad? Porque lo convertimos a grados. La respuesta correcta ahí es el inciso D. Entonces yo te voy a solicitar a ti, por favor, que respondas las dos preguntas faltantes, que es convierte 55 grados en radianes y convierte 2.8 radianes en grados. No tienen opciones de respuesta, pero es muy importante que me escribas tu procedimiento para ver si hay algún problema al respecto. Sería todo por este tema. Gracias. Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver la temática sobre funciones seno y coseno. Este tema es de pura calculadora, entonces es muy importante que la tengas a la mano para poder resolverla. Nos vamos a los reactivos directamente y nos dice, si el seno del ángulo es igual a 0.8660, ¿cuánto es el valor del coseno del ángulo? ¿Sí? Muy bien. Pues aquí el procedimiento siempre va a ser el mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú puedes decir, pues voy a poner coseno de 0.8660 y ya me va a dar la respuesta. No, no se trata de eso. Lo primero que tenemos que obtener es el ángulo. ¿Y qué hicimos hace rato? Hace rato ya obtuvimos ángulos. ¿Cómo los obteníamos? De la siguiente manera. Recuerda que todas las funciones tienen su contrario, que es, en el caso de seno, seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, para poder obtener el valor de este ángulo, este seno, ¿cómo va a pasar del otro lado? Como seno a la menos 1. Entonces sería, ángulo es igual a seno a la menos 1 de 0.8660. Entonces pongo seno a la menos 1
de 0.8660, lo que te da que el ángulo vale 59.99. Y tú lo puedes redondear sin ningún problema al siguiente, que es 60, porque prácticamente es 60. Ahora, ya que obtuvimos ese ángulo, lo vamos a poner aquí. No vamos a poner coseno del ángulo, ahora vamos a poner coseno de 60. ¿Y cuánto nos da coseno de 60? Nos da 0.5. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? La respuesta correcta ahí sería el inciso. No quiero que me digas que el inciso C. Es el inciso B. ¿Por qué? Porque si tú divides 1 entre 2 es 0.5. Así que si te ponen ese tipo de reactivos, ten cuidado porque a veces te ponen fracciones. Pero pues es fácil, divide la fracción y para saber cuánto es su valor. Si la respuesta nos dio 0.5, 1 entre 2 también es 0.5. Entonces la respuesta ahí es 1 medio. Muy bien. A ver, vamos a ver si esto ya quedó claro. Entonces nos vamos a pasar al siguiente reactivo que nos dice, si el coseno del ángulo es igual a 0.707, ¿cuál es el valor del seno del ángulo? Pues recuerda que lo primero que debemos de obtener aquí es el ángulo. Este ángulo. Entonces, tengo aquí coseno, ¿cómo va a pasar del otro lado? Coseno a la menos 1, así es, con su contrario. Coseno a la menos 1 de 0.707. Entonces pongo en mi calculadora coseno a la menos 1 de 0.707 y me da 45.00, pues que en pocas palabras es 45. ¿Sí o no? Entonces ahora voy a poner, en vez de seno del ángulo, voy a poner seno de 45. Pongo en mi calculadora seno de 45 y me da 0.707. Entonces la respuesta correcta ahí es el inciso D. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es el procedimiento para resolverlos. Es sencillo, es meramente calculadora. Primero, de la función que nos estén dando completa, hay que obtener el ángulo como utilizando lo contrario. Si es seno, pues es seno a la menos 1. Si es coseno, como en este caso, es coseno a la menos 1. Si es tangente, pues tangente a la menos 1 de lo que nos den aquí. Le damos igual y nos va a dar el ángulo. Ahora, ese ángulo hay que meterlo en la función que nos están solicitando y eso sería todo. Entonces te voy a pedir a ti, por favor, que resuelvas la pregunta de si el seno del ángulo es igual a 0.6, ¿cuál es el valor del coseno del ángulo? Si el coseno del ángulo es igual a 1, ¿cuál es el valor del seno del ángulo? Y la última pregunta, ¿cuánto mide el ángulo que hay entre una escalera y el piso si la pared mide 5 metros de altura y la distancia entre la pared y la base de la escalera mide 3 metros? Entonces ahí solamente te voy a ayudar con el dibujo. Dice, ¿cuánto mide el ángulo que hay entre una escalera y el piso? Muy bien, entonces es una escalera que está recargada pues en una pared, ¿no? Muy bien, entonces me dice, si la pared mide 5 metros, es decir, la altura de toda esta pared es 5 metros, y la distancia entre la pared y la base de la escalera mide 3 metros. La distancia entre la pared y la base de aquí de la escalera mide 3 metros. ¿Y qué ángulo te están solicitando? El ángulo que hay entre la escalera y el piso. Entre la escalera y el piso. O sea, te están pidiendo, este ángulo es el que debemos de conocer. Tú ya sabes cómo hacer eso, porque es un problema muy similar al que vimos ahorita de funciones trigonométricas. Ya tienes aquí el triángulo, hay que identificar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa y ver qué función te ayuda con esto. Muy bien, entonces sería todo por este tema. Es muy importante que me envíes los reactivos para checarlos y visualizarlos y sería todo por esta temática. Gracias. Hola, muy buen día. En este video vamos a ver solamente el tema de gráficas rápidamente. Aquí el objetivo es identificar qué tipo de gráficas te pueden poner. Muy bien. La primera es la lineal. La gráfica lineal, como bien se dice su nombre, es una línea recta. Ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia donde sea, pero siempre es una línea recta. ¿Qué es lo que lo distingue? Siempre va a estar así, y es igual y va a tener la letra X o cualquier letra a la potencia 1. Muy bien. Ahora, la cuadrática, pues por ponerte un ejemplo, y es igual a x cuadrada, pues es fácil identificarlo. ¿Por qué? Aquí la potencia siempre va a ser
1. Aquí la potencia siempre va a ser 2. Y la gráfica siempre es una parábola que va así. Eso se le llama parábola. Ahora, la cúbica es una ecuación que tiene la potencia 3 y siempre va en forma de S. Por ejemplo, así. ¿Sí? O sea, va, baja, sube y ya. Ahora, la cuarta, es decir que el exponente es a la 4. ¿Sí? Y aquí lo que tiene es que se va en forma de W. Inicia, se hace una W y luego sigue. Muy bien. Ahora, la función seno, pues te pueden poner seno del ángulo o seno de X. ¿Sí? ¿Qué más que nada sería seno de X? Y la función seno es como si fueran ondas, pero lo que lo distingue es que siempre pasa por el puro centro, que es el 0,0. ¿Sí? Y la función coseno es muy similar, pero esta pasa por el número 1. ¿Qué me refiero con esto? Así. ¿Te diste cuenta? Esta pasa por el 0, o sea, por donde se cruzan los ejes, y esta cruza por el 1. Y la función sería aquí, coseno de X. Y para finalizar, la función tangente de X, siempre son líneas así, de arriba hacia abajo. Aquí el objetivo es que te des una idea solamente de cuál sería más o menos el tipo de gráfica. Porque te pueden preguntar, ¿cuál de las siguientes gráficas? Y obviamente te ponen 4 opciones de respuesta. ¿Cuáles de las siguientes gráficas corresponde a una cuadrática? Entonces tú debes de pensar, la cuadrática siempre es una parábola así en forma de U. Entonces seleccionarías esta. Si te dice, ¿cuál de las siguientes es la función seno? Y por ejemplo te ponen estas 4. Obviamente no te van a poner que es de seno, coseno, tangente y eso. Claro que no, nomás te van a poner las gráficas. Pero tú debes identificar, la función seno siempre pasa por el 0,0. O sea, esos pequeños detallitos, o sea, no es que te debas de aprender tal cual, que, por dónde debe de ser, sino que la forma que tienen, ¿sí? Entonces, esto sería todo por este tema. Es muy importante que en el tema de gráfica solamente me dibujes las funciones que tienen y alguna característica de ellas, ¿sí? Por ejemplo, que la línea recta, la lineal siempre es una línea recta, la cuadrática es una parábola, etcétera, ¿sí? Entonces, escríbeme la gráfica o dibújame la gráfica y una característica solamente de ella, ¿sí? Entonces sería todo por este video. Es muy importante que lo realices y me lo envíes, por favor. Sería todo por este video. Gracias. Hola, muy buen día. En este video vamos a visualizar el tema de magnitudes escalares y vectoriales. Esto ya lo habíamos visualizado en la primera sesión, si mal no recuerdo, pero es muy importante retomarlo porque viene bastante de eso en el examen. Entonces, las magnitudes escalares, ¿cuáles son? Son aquellas que solamente tienen módulo, es decir, un número y una unidad. Por ejemplo, 2 segundos, un número y una unidad que es segundos, 3 metros, un número y una unidad, etcétera, ¿no? En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que, aparte de tener módulo, es decir, de un número y una unidad, tienen dirección o sentido o ambas. Por ejemplo, un carro va a una velocidad de 25 km por hora hacia Mexicali. Aparte de módulo, que tiene sentido, que nos dice hacia dónde va, y eso lo convierte automáticamente en una magnitud vectorial. O puede ser que un carro va a 25 km por hora a una inclinación de 25 grados. Pues ya nos está dando dirección, que es la inclinación en grados, por lo tanto ya también es una magnitud vectorial. Entonces aquí nos van a poner distintos ejemplos, nosotros debemos de conocer cuál es cada una. Entonces dice, la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados es un ejemplo de una magnitud escalar? A. Una pelota de fútbol es pateada con una velocidad y una dirección. El perímetro de un terreno es de 34 metros. La localización de un satélite en el espacio está a 28 grados al poniente. Y la aceleración gravitatoria en la superficie terrestre es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado hacia el centro de la Tierra. ¿Ahí cuál crees que será la respuesta correcta? La respuesta correcta ahí es el inciso. Y si quieres pausar el video, lo puedes pausar antes de que lo diga. Es el inciso B. ¿Por qué? Porque el perímetro de un terreno es de 34 metros, solamente es un número y una unidad, 34 metros.
La primera dice que es patea con una velocidad y una dirección. Tiene dirección, ya es vectorial. La siguiente, la C dice que está a 28 grados al poniente, nos está dando grados, es decir, nos está dando dirección. Así que no puede ser. Y la otra nos está dando la aceleración gravitatoria, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, tiene módulo, pero nos dice que es hacia el centro de la Tierra. Nos está dando sentido. Entonces, por eso la respuesta ya es el inciso B. Entonces, yo te voy a pedir, por favor, que tú respondas la siguiente pregunta de la distancia total que hay entre el Sol y la Tierra. ¿Cuáles son los elementos que representan una magnitud vectorial? La diferencia entre una magnitud vectorial y escalar es que la magnitud vectorial y es la que dice sí, no, no sé, no existe, ¿sí? Y puedes pausar el video, puedes regresarle para retomar esto que explicamos ahorita y porque nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, para que tengas tiempo de responderlas y ya sabes que me las tienes que mandar a mi WhatsApp, el cual ya lo tienes, o igual en el grupo. Muy bien, nos pasamos a la siguiente pregunta que dice: una persona caminó por una ciudad desde el Zócalo. Si camina 3 calles al este y 4 al norte, ¿cuál es la distancia entre el Zócalo y el sitio donde la persona se encuentra? Si cada calle mide 10 metros de largo. Muy bien, pues una persona nos dice que caminó por la ciudad del Zócalo 3 calles al este. Ok, la persona está aquí y caminó 1, 2, 3 calles al este y luego caminó 4 al norte. 1, 2, 3, 4. Nos están preguntando cuál es la distancia entre el Zócalo y el sitio donde se encuentra la persona. Es decir, cuál es la distancia de aquí donde se estaba hacia donde llegó. Si cada calle mide 10 metros de largo, entonces ¿cuánto mide esto? Pues aquí son 10, 20, 30, aquí mide 30 metros. ¿Y cuánto mide esto? 10, 20, 30, 40. Me faltó una calle, ¿verdad? Sí, porque ¿cuántos caminó hacia el norte? Ah, no es cierto, caminó 4 al norte. Entonces, 10, 20, 30, 40, aquí son 40 metros. ¿Cómo puedo obtener este lado? Este de aquí, que es lo que nos están preguntando. Muy bien, a lo mejor habías escuchado del teorema de Pitágoras, que dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. La c siempre es el lado en diagonal, ¿sí? Y no te preocupes, a ti siempre te van a pedir en este tipo de problemas la c. Muy bien, entonces hay que sustituir valores. Cualquiera de estos dos puede ser a o b, el que tú quieras. Yo por decir este a y este b. Entonces sería c cuadrada es igual a, que es 30 al cuadrado, más b, que es 40 al cuadrado. Tenemos que elevar 30 al cuadrado, que nos da 900, más 40 al cuadrado, que nos da 1600. Y esto nos da 900 más 1600, 2500. Ahora, el c tiene una potencia al cuadrado. ¿Cómo va a pasar esa potencia al cuadrado del otro lado? Como raíz cuadrada, es decir, c es igual a raíz cuadrada de 2500, y si mal no me sale porque es 50, así es, la raíz cuadrada de 2500 es 50. Entonces, ¿cuánto fue lo que se desplazó? ¿O cuál es la distancia entre el Zócalo? Es de 50 metros, la respuesta es el inciso B. Muy bien. Bueno, si no, igual vamos a resolver el siguiente problema, no te preocupes, pero es esto exactamente, usar solamente esa fórmula. Nos dice, un avión despega desde su base. Si recorre 15.000 kilómetros al este, aquí está la base, y recorrió 15.000 kilómetros al este y 58.094 al norte. Hacia el norte, 58.094 kilómetros al norte. ¿Cuál es el desplazamiento que hay entre la base y la posición del avión? En pocas palabras te están preguntando cuál es la distancia que hay entre eso, cuál es el desplazamiento que hay ahí. Y pues esta es la letra C. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. A cualquiera de estos le puedes poner a y b. Yo, para que veas, este lo voy a poner a y b, los voy a cambiar ahora. C cuadrada es igual a cuadrada, que vale 58.094 al cuadrado, más b, que vale 15.000 al cuadrado. Y pues esto hay que elevarlo al cuadrado,
lo cual nos da, nos da un montón. Más 15.000 al cuadrado. Ahora hay que sumar ambas cantidades. Nos da y eso está como potencia al cuadrado, como va a pasar del otro lado, raíz cuadrada. Ahora vamos a poner raíz cuadrada de eso. Lo que nos da 59.999.27. Muy bien, esto es lo que se desplazó, entonces la respuesta correcta ahí sería el inciso D, ¿sí? Que es la de 60.000, porque 59.999 es relativamente 60.000, ¿sí? Entonces sería esa la respuesta. Muy bien, entonces te voy a pedir a ti, por favor, que respondas las dos preguntas que están en la parte de abajo. Una flecha es disparada a una velocidad de 5 metros sobre segundo a 45 grados. ¿Cuál es la dirección de la flecha? Muy bien. Y ojo, para eso recuerda lo de las magnitudes vectoriales y qué significaban cada cosa. ¿Qué era la dirección? Ahí chécalo, puedes regresarte al video. Y una persona camina 1.5 kilómetros al sur y posteriormente 1.5 kilómetros al norte. ¿Cuánto se desplazó? Pues hay que checar eso. Muy bien. Y pues esto sería todo por este tema de magnitudes escalares y vectoriales. Sí es muy importante tenerlo en cuenta porque vienen muchas preguntas al respecto. Entonces sería todo por este tema. Gracias.